Siempre me han gustado estos cacharros. Vamos allá. Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Gas Community y bienvenidos al interior de este Lotus Evora GT 410. Antes de nada, tengo que decir que este coche me está fascinando. Ya no quedan muchos como estos y tengo que darle las gracias a Lotus por seguir fabricando coches de carreras para calle. Y todo hay que decirlo, este es el menos car de todos. Para entrar en contexto, hablemos de este Evora. Es, junto con el Elise y el Exige, uno de los 3 coches que vende Lotus actualmente. Hasta hace nada era el deportivo más potente de la marca, pero el GT 430 le robó ese puesto. Aún así, su motor 3.5 V6 de 410 caballos y 420 Nm hace el 0 a 100 en 4,1 segundos. Pero la cuestión de este tipo de coches no es realmente la potencia, sino la relación peso-potencia. Colin Chapman, ilustre fundador de esta marca, decía: quítame un kilo antes de darme un caballo. Y sobre esa base se construyó toda la marca de Lotus. En el Evora la reducción de peso no es ninguna excepción, y desde la primera versión la marca ha ido mejorando este aspecto. ¿Y cómo lo han hecho? En primer lugar, tenemos un chasis de aluminio marca de la casa que pesa solo 68 kilos, es decir, lo mismo que yo. Luego están las diferentes partes de fibra de carbono, como el techo, el spoiler y las parrillas delanteras, y también tenemos las llantas forjadas de aluminio ligero. Además, si esto nos sabe a poco, podemos pedir como extra unas suspensiones Orange que pesan 13 kilos menos y un sistema de escape de titanio que es 10 kilos más ligero. Una vez comentado esto, hablemos de las sensaciones porque estoy seguro que es lo que estáis esperando. Voy a intentar transmitirlo de la forma más realista posible para que podáis haceros una idea. Lo primero que sientes de este coche es que va exactamente donde tú quieres. Tú solo tienes que visualizar un punto de la curva y ahí es donde vas a poner el morro. No hay inercias, no hay gestos inesperados, es todo muy limpio. Y no es para menos, tratándose de un Lotus. Me encanta la dirección porque es muy directa y esto es algo especialmente conocido de Lotus. Solo con mover un poco el volante ya giras todo lo necesario y además transmite información, algo que no es muy habitual hoy en día. Obviamente no es como la de un Elise o un Exige, pero sigue siendo fantástica. En cuanto a la transmisión, este Lotus Evora lleva una caja de cambios automática, lo cual es una verdadera desgracia porque hay una opción con versión manual y creo que todos deberían llevarla. Pero bueno, tampoco me voy a quejar, faltaría más. Así que, ¿qué tal es esta caja? Pues es brutal, porque el cambio es instantáneo, es tac, tac, tac. Otra cosa de la que no me quiero olvidar es que el Lotus Evora lleva frenos Upper Racing y teniendo en cuenta que pesa muy poco, la frenada es muy buena, realmente te clavas, o sea, es instantáneo. Eso sumado con la suspensión ABAC hace que realmente la sensación de conducir este coche es de ir como en un karting, ir plano y enlazar las curvas perfectamente. Otra cosa que adoro de este coche es el sonido. Primero el motor, porque cada vez que pisas el acelerador puedes oír el sonido del compresor volumétrico, ese guau, guau. Luego el sonido del escape puede regularse con el típico botón que abre y cierra las válvulas, pero si os soy sincero, ¿para qué cerrarlas? Realmente es un coche que enamora cuando lo conduces, y me atrevería a decir que es fácil de conducir incluso para alguien como yo, que no es piloto ni nada parecido. No obstante, creo que hay que tener algo de cuidado con los neumáticos. Los Michelin Pilot Sport Cup 2 que lleva de serie van de coña en caliente, pero cuando están fríos y el suelo está mojado como hoy, hay que tenerlo en cuenta. En lo que respecta al interior, es muy básico, especialmente espartano, pero como cualquier Lotus. A pesar de ser un GT, tampoco es que esté muy equipado. Eso sí, está prácticamente todo tapizado en alcántara, lo que siempre es agradable. Como podéis ver, el Lotus Evora GT 410 Sport es uno de esos coches que está destinado a los más puristas. Además, puede utilizarse para el día a día siempre que no sea para ir a la compra. También tiene algunas comodidades como asientos calefactados o el aire acondicionado, aunque también tengo una pequeña crítica. Hay algo que no entiendo muy bien de este coche y es que está en un punto intermedio entre un Lotus original y un Gran Turismo. No tiene las sensaciones tan puras de un Exige, pero tampoco el lujo de un Gran Turismo de una marca como Bentley, por ejemplo.
Así que no acabo de entender qué es lo que ha querido hacer Lotus con este modelo. De todas formas, decidme vosotros qué opináis. Siempre me han gustado estos cacharros, y espero y deseo que Geely haga el mismo buen trabajo con Lotus que el que ha hecho con Volvo. El mundo del motor necesita que Lotus siga existiendo, y aunque es probable que dentro de poco vendan algún que otro sub, lo importante es que sigan manteniendo su esencia fabricando este tipo de coches.